Muchísimas gracias por la invitación, realmente es un placer, Ana, No, el placer es totalmente estar nuestro. acá con ustedes compartiendo. La verdad que muy contento de tenerte acá, porque nosotros en los dos eventos que hicimos esta semana, la entrada era un producto no perecedero para la Fundación Semillas, que alberga a las mamás con hijos discapacitados. Una de las cosas que nos decía es que estas mujeres no tienen plata para poner en ninguna obra social y el tema de los tratamientos de sus hijos discapacitados no los pueden cubrir. Entonces ella decía, bueno, vamos a tener que hacer una jornada o algo que veamos cómo podemos cubrir estas necesidades, ¿no es cierto? Por eso que te hemos convocado para que nos cuentes un poco de esta ley de discapacidad, que es nacional, si es provincial y cómo se aplica. Bueno, yo te comento rápidamente, voy a hacer una pequeñísima introducción, pero para que más o menos nos ubiquemos. Argentina viene desde el año 2008, desde que adhiere a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es un tratado internacional que Argentina adhirió y que por ende tiene un rango constitucional dentro de nuestro marco normativo. Y a partir de esa convención, de la cual Argentina adhiere en el 2008, adopta un nuevo modelo, que es lo que se llama comúnmente, que ustedes lo van a escuchar permanentemente, que se llama modelo social de discapacidad. ¿Qué significa esto en diferencia a lo que era antes? Esencialmente este es un modelo inclusivo, es un modelo de no discriminación, es un modelo en el cual la persona con discapacidad es un verdadero sujeto de derecho, donde tiene preeminencia siempre la capacidad por arriba de la incapacidad, y por sobre todas las cosas es un modelo que busca la autonomía, la independencia de esa persona con discapacidad y la eliminación de toda forma de discriminación. O sea, principios generales que nos van marcando una pauta de hacia dónde va este modelo social de discapacidad, que es muy distinto a lo que era antes, porque antes aquella persona con discapacidad era una persona que prácticamente era reemplazada por lo que se llamaba un representante legal o un lo que curador, un curador, efectivamente, me sacaste la palabra anticipadamente. Ese curador antes lo reemplazaba en absolutamente todos los actos de la vida cotidiana a esa persona con discapacidad. Bueno, eso se nombraba a través de tribunales, no cualquiera podía ser curador, tenía que ver se iniciaba un procedimiento judicial que era una curatela y se designaba un curador y lo reemplazaba en todos los actos de la vida, donde prácticamente esa persona discapacitada era un ente, era un objeto prácticamente, ¿no? Bueno, esa figura de la curatela, a partir de este modelo social de discapacidad, prácticamente desaparece. ¿Desaparece la figura del curatela? Salvo cuando se considera que es una persona con total y absoluta incapacidad. O sea, total y absoluta incapacidad es aquella persona que no puede comunicarse bajo ninguna forma, ni que lo que se llama ahora con el modelo social de discapacidad, el sistema de apoyo, no puede de alguna forma ese sistema de apoyo tampoco reemplazar a esa persona. O sea, son casos realmente de extrema incapacidad. Antes se tendía a eternizar esa condición, ¿no? Exactamente. Porque ¿qué pasaba? Una vez nombrabas un curador, sobre esa persona no había una revisión, se tendía a que si un caso alguien lo solicitaba se podría revisar, si no se tendía. Hoy la ley establece que dura un periodo de tiempo y después se vuelve a analizar si esa persona continúa siendo incapaz. En relación a los avances de la medicina. Y no solamente eso, sino que hubo muchos abusos. Entonces se consideraba una persona incapaz para quedarse con los bienes, administrarle los bienes. Pero hoy se tiende a la capacidad, ¿no es cierto, doctor? Todo se tiende hacia la capacidad y es muy correcto lo que vos decías, porque hoy cada 3 años, a través de un informe interdisciplinario, no solamente médico, sino social, por sobre todas las cosas, se vuelve a evaluar a esa persona con discapacidad, que vuelvo a considerar que este modelo solamente lo que hace es prestar un sistema de apoyo. O sea, a ver, si yo soy una persona con discapacidad, el juez puede designar a una persona de mi entorno de confianza como un sistema de apoyo del cual solamente para determinados y puntuales actos
ese sistema de apoyo va a poder reemplazar, entre comillas, reemplazar, porque tampoco reemplaza, sino que acompaña, esa es la palabra correcta, acompaña la voluntad de la persona con discapacidad. Antes era un solo médico o dos nomás. Ahora es un equipo interdisciplinario. Qué importante eso, Marcelo, eso es fundamental. Eso es fundamental porque cada 3 años, Ana, y a los oyentes, está sujeta a revisión esa sentencia judicial. Claro, porque si no estabas condenado de por vida hasta que... No sé, se cometía mucho abuso con respecto a los adultos mayores. Entonces establecían, no, para quedarse con los bienes o lo que sea, dicen, no puede administrar sus bienes un curador. Y está en esas condiciones. Pero ahora, para poner un curador, necesitas por lo menos 5 médicos cuando vas a tribunales. Entonces tenés todo, como lo decía el doctor, interdisciplinariamente para determinar la capacidad. Y hasta aquí, ¿cuál es el límite de esa capacidad? Es decir, esa limitación, entonces no es total el tema del curatorio, sino para determinados actos. Claro, es una capacidad que nosotros le llamamos de tipo restringida, y cada 3 años el juez con el informe nuevo evalúa si esa capacidad restringida continúa, y si continúa para esos actos que se les había restringido, que insisto, no es que ese sistema de apoyo reemplaza la voluntad, sino que todo lo contrario, acompaña, como lo dice su palabra, por eso se llama de apoyo, acompaña la voluntad de la persona que tiene discapacidad. Entonces, en definitiva, la sentencia que dice, señores, desígnase al señor fulanito de tal como persona de apoyo, es pura y exclusivamente, lo dice la sentencia, Ana, para determinados actos. Y la sentencia, lo interesante es que puntualiza cuáles son los actos que ese sistema de apoyo le va a prestar y lo va a acompañar a la persona con discapacidad. Qué importante esto, porque se tiende a la capacidad, se tiende al individuo como sujeto de derecho. Y es fundamental esto para evitar abusos, ¿no, Marcelo? Ahora, Marcelo, con este respeto a estas madres que tienen estos niños con discapacidad, que tienen que hacerse tratamiento y que no tienen obra social porque es gente muy, muy pobre, esta ley de incapacidad en cuanto a cómo pueden hacer ellas para lograr estos tratamientos, ¿no?, que son tan costosos. Bueno, a ver, Ana, en Argentina, paralelamente, a partir del momento en que Argentina adhiere a este tratado internacional, pero ya con anterioridad existe una ley que es la 22.431 que nos habla del sistema integrado de protección de las personas con discapacidad. Este sistema integrado nos dice que el Estado debe garantizar el derecho a la salud, a través, lógicamente, previamente a convenciones internacionales, el derecho a la salud, el derecho a la educación y el derecho al trabajo de las personas con discapacidad. Eso es muy importante, porque entonces, hay ahora cupos para personas con discapacidad que antes no lo había. El 4%. Es tan importante. En esa ley 22.431, cuando yo te hablo de que se tiene que garantizar el derecho a la educación, a la salud y al trabajo, dice que las instituciones públicas deben asegurar un cupo del 4% a las personas con discapacidad. Esto es muy importante porque... No. Si vos me lo consultás a mí, no se cumple. No se cumple. En gran medida no se cumple. ¿Cómo podemos hacer como ciudadanos para que se cumpla? Exigirlo y denunciarlo, y a través de las instituciones intermedias y a través de las asociaciones que trabajan pura y exclusivamente con las personas con discapacidad, ir a las entidades gubernamentales y exigir el cumplimiento del cupo que está previsto en la ley 22.431, que es del 4%. Hay que hacerlo cumplir. Y con respecto a los tratamientos de los menores de edad, Marcel. Con respecto a los tratamientos de los menores de edad, bueno, ahí hay una problemática muy grande, ¿no es cierto? Las personas que no tienen recursos, estoy diciendo, que están sin trabajo y lógicamente menos tienen una obra social, tienen que recurrir indefectiblemente a un hospital público. Muchas veces los hospitales públicos no obtienen cobertura ante ciertas y determinadas incapacidades. ¿Cómo cuáles, Marcelo? Y bueno, a ver, el autismo. Por ejemplo. Ahora no está saliendo una ley sobre autismo. Ahora se está trabajando en un proyecto de ley. Pero el tema es que sacan la ley y no ponen los recursos después que hacen falta. Bueno. O los ponen un tiempo y después los sacan, bueno. o los ponen eso cuando ya se es arma político, ¿no? Absolutamente.
Absolutamente. Por eso, al momento de siempre, cuando uno tiene oportunidad de hablar con algún legislador, siempre antes de avanzar con determinadas legislaciones, que inclusive lo dice un artículo en nuestra Constitución, el 75 y 23, que obliga a los 3 poderes del Estado a adoptar medidas de acciones positivas en contra a favor de las personas consideradas en situaciones de vulnerabilidad. Las personas consideradas en situaciones de vulnerabilidad, entre ellos están las personas con discapacidad, están los niños, las niñas, las mujeres en estado de embarazo, las personas ancianas, y dentro de esas medidas de acciones positivas, las que le corresponden al Congreso de la Nación, son las de legislar justamente en estos colectivos. El problema es que cuando nosotros legislamos y no tenemos... Y no reglamentamos. No reglamentamos y no tenemos el suficiente presupuesto para llevar adelante esas medidas de acciones positivas que nos habla la Constitución, la ley cae prácticamente en un saco roto. Es letra muerta.